Ya, un segundito, voy a colgar. Buenas, buenas. ¿Se ve la imagen, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cambió? No sigue en la primera diapositiva. Ahí. Sigue en riesgos hospitalarios. O sea, el título nada más, no Sí, solo cambia. el título. Ahora, Sigue en el título. Doctor, creo que para eso tiene que compartir pantalla completa. a ver, a ver. Ahora, ¿cambió la imagen? No. Sigue en el doctor. título. Ahora, Ahora está en el introducción. Sí, ya cambió. ya. Vamos a empezar, jóvenes, porque esta clase es un poquito larga, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuando con el desarrollo del curso, hasta la última semana vimos riesgos físicos y riesgos químicos. También hablamos algo sobre, si mal no recuerdo, riesgos mecánicos, locatarios. Hoy día ya vamos a entrar un poquito más de lleno ya al tema que nos interesa y vamos a referirnos específicamente a los riesgos hospitalarios. Bueno, en el hospital acuden varios tipos de gente, ¿no? Por un lado estamos los profesionales de la salud, los trabajadores. Por otro lado están los pacientes, pero también por otro lado están los visitantes y dentro de los visitantes caen la categoría de ustedes también, por ejemplo, como estudiantes. Y todos nosotros, en su conjunto, independientemente tengamos una relación laboral o no laboral con el hospital, estamos expuestos a una serie de peligros y riesgos. Por ejemplo, los pisos lustrados. ¿Cuántas veces se han caído pacientes o familiares o trabajadores cuando el piso está recién lustrado? Solamente por mencionar un ejemplo. Entonces, dentro del hospital también hay riesgos químicos, hay riesgos físicos, obviamente riesgos biológicos, también hay riesgos psicológicos, también tenemos los riesgos ergonómicos, riesgos locativos, pero obviamente los que más nos interesan son los riesgos biológicos en el ámbito hospitalario. Esos riesgos biológicos ya los vamos a ver la próxima semana. Lo que vamos a hacer ahora es revisar servicio por servicio a qué tipo de riesgos nos exponemos más, ¿no? Por ejemplo, en consultorios externos. Hagamos de cuenta, yo creo que ustedes ya han ido a algún establecimiento de salud o a un hospital, ya saben cómo son los consultorios externos. ¿Cuál es la función del consultorio externo?
Son servicios de consulta médica o de diferentes especialidades de medicina, en donde se proporciona al paciente la consulta y algunos procedimientos propios. Esta consulta, obviamente, se va a dar a los propios pacientes del hospital, como algunos pacientes que vienen referidos de otros establecimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es la típica imagen, ¿no? Del profesional de la salud, en este caso, está con pacientes. ¿Qué riesgos específicos hay en consultorios externos? Lo primero, obviamente, exposición a riesgos biológicos, ¿no? De entre los riesgos biológicos, probablemente los más peligrosos son los estafilococos aureus resistentes a la meticilina. De igual manera, como riesgo específico ya sabemos que la mayoría de los consultorios son pequeños y dentro del consultorio tenemos ahora por lo menos, ¿no? Una máquina de cómputo, un equipo de cómputo, a veces hay otro tipo de equipos biomédicos. Entonces, otros riesgos, pues justamente eso, ¿no? La presencia de cables eléctricos y otros equipos que a veces bloquean en la pasada de los pacientes debido a lo insuficiente tamaño que tienen la mayoría de los consultorios. Otro riesgo viene a ser la exposición al látex de los guantes. También hay un riesgo tecnológico derivado a veces por el excesivo cantidad de equipos que hay dentro de un consultorio, por ejemplo, desfibriladores, electrocauterios. De igual manera, si hacemos algunos procedimientos, puede haber exposición accidental a accidentes por objetos punzopenetrantes. Si hacemos curaciones, vamos a tener obviamente exposición a sustancias químicas. Los riesgos disergonómicos están derivados a veces de las posturas dinámicas o estáticas forzadas. Por ejemplo, los odontólogos, ¿no? No sé si se da cuenta cómo trabaja el odontólogo, ¿no? Generalmente el tronco inclinado para el lado derecho, para el lado izquierdo. A veces también en algunas especialidades, por ejemplo, neumología, y tiene que cargar el fibroscopio, el broncofibroscopio, que tiene un peso en el hombro. Entonces, todo eso pues te genera un riesgo ergonómico. Sin contar los riesgos psicosociales a los que siempre estamos expuestos en la consulta externa, ¿no? Derivado pues de la cantidad de pacientes, que todos quieren que los atiendan rápido, primero, y peor aún cuando ya se acaban los turnos, los tickets, hay una presión de parte de los pacientes, ¿no? En central de esterilización. La función básica de la central de esterilización es lavar, preparar, esterilizar, guardar momentáneamente y distribuir todos los equipos, materiales, ropa, instrumental necesario para llevar a cabo los procedimientos médico-quirúrgicos. Las centrales de esterilización son generalmente grandes. Algunos establecimientos tienen 2 o 3 centrales de esterilización. Otros, los centros de salud, donde tenemos uno solo, ¿no? Entonces, la central de esterilización presta servicio prácticamente para todo un establecimiento de salud, ¿no? Fíjense las condiciones de higiene, de limpieza con las que se trabaja dentro de este ambiente. Entonces, ¿a qué riesgos específicos estamos expuestos cuando estamos en esta área? Al mercurio, porque no nos olvidemos que anteriormente los termómetros, inclusive los tensiómetros utilizaban mercurio y se producía a veces derrame accidental de este metal. De igual manera, la exposición al glutaraldehído, que es un compuesto químico que se utiliza para la esterilización en frío de algunos instrumentos.
De igual manera, estamos expuestos a quemaduras y cortaduras, a veces dentro de la ropa quirúrgica sobre todo, se pueden escapar agujas, hojas de bisturí que pueden accidentalmente cortarnos. De igual manera, obviamente, muchas veces recordar que cuando entra el material a central de esterilización, entra totalmente contaminado con sangre. Entonces, hay un probable riesgo a contaminarnos por agentes patógenos presentes en sangre. De igual manera, al manejar cantidades importantes de ropa o material y equipo contaminado que tienen determinado peso, eso se comporta como una carga, por lo tanto va a haber una mayor predisposición para sufrir trastornos musculoesqueléticos por el levantamiento y manejo excesivo de cargas. Recordar que vamos a denominar carga a cualquier objeto, masa, que pesa más de 3 kilos. Cualquier cosa que pese más de 3 kilos ya es considerado carga desde el punto de vista ergonómico. De igual manera, al ser una central de esterilización y utilizar determinados detergentes esterilizantes, obviamente va a haber una clara exposición a agentes químicos. En muchos de los casos se va a generar agua, vapor de agua, lo cual puede puede mojar el piso y va a haber exposición a pisos resbalosos y por lo tanto un riesgo de una caída, exposición al látex y al que puede generar inclusive alergia, ¿no? Debemos recordar que algunos guantes de látex vienen inclusive con talco, que lo ideal sería que este talco pues sea antialérgico. De igual manera, muchos de los procesos de esterilización va a ser con agua caliente y con vapor. Por lo tanto, puede haber una exposición a temperaturas extremas, como lo es el calor excesivo, y también puede desarrollarse durante el secado de la ropa, del material quirúrgico, se van a desprender fibras de tejidos, y eso puede obviamente generarnos algún tipo de alergia, también proveniente del algodón, porque son generalmente en estos lugares donde también se elaboran o se esterilizan las famosas torundas, ¿no? De gasa. Y eso generarnos algún tipo de alergia. En el servicio de emergencia, una de las características pues del servicio de emergencia es que por definición debe brindar una atención médica inmediata a cualquier día, hora, a cualquier paciente, cuyo estado así lo requiera. Por lo tanto, muchos de sus procedimientos van a ser extraordinarios e imprevistos a veces, ¿no? Pero también a veces de emergencia pueden ser derivados, si la situación no lo amerita, pueden ser derivados a la consulta externa. Entonces, yo creo que todos conocemos cuál es la característica entonces del servicio de emergencia, ¿no? Son normalmente servicios de alta demanda, que tiene la característica que va no solo el paciente, sino va acompañado de la familia, y esta familia pues está obviamente ya de por sí en una tensión psicológica, social, por el estado de salud de su familiar, que hace pues que que este servicio también tenga su propia dinámica y exposición a algunos riesgos específicos. Como en cualquier servicio hospitalario, entonces va a haber exposición a agentes patógenos, o sea, agentes contaminantes en sangre y cualquier otro fluido corporal, puede ser vómito, diarrea, sudor, orina. También va a haber exposición a riesgos químicos, muchos de estos pacientes llegan intoxicados, pero también dentro del servicio de emergencia manejamos sustancias químicas, ¿no? En muchos casos desinfectantes.
También puede haber exposición a drogas peligrosas. Debemos recordar que en los botiquines de emergencia manejamos algunos medicamentos de uso restringido y no tan común, pero que a veces son necesarios en situación de emergencia y por protocolo y por necesidades imprevistas debemos tener siempre a la mano. Pero como está siempre en la mano, corremos el riesgo de ser utilizado o mal utilizado en forma accidental. De igual manera, por las características y debido al gran movimiento que tienen generalmente los servicios de emergencia, siempre vamos a tener el riesgo de resbalarnos, tropezarnos o caernos con las camillas, las camas o las sillas de ruedas. Otro de los riesgos específicos en los servicios de emergencia es también la posibilidad de desarrollar alergias por todos los materiales que se utilizan, pero sobre todo yo diría que también hay riesgos eléctricos y tecnológicos, debido a la gran cantidad de equipamiento que tenemos para atender estos pacientes, ¿no? Estamos hablando en muchos casos de desfibriladores, monitores, electrocauterios, aspiradores de secreciones, electrocardiógrafos, que a veces inclusive hay uno por cada cama. Entonces, imagínense la cantidad de conexiones eléctricas que tenemos por cada cama en este servicio. Hay que ser muy cuidadosos entonces en el manejo, sobre todo en el orden en el que se atienden las cosas. Y si a eso lo sumamos que en muchos, por definición también en emergencia debemos tener balones de oxígeno, ¿no? Para cuando el paciente así lo requiera, que saben que el oxígeno es unas condiciones sine qua non para producirse incendios. Entonces, tenemos oxígeno y tenemos una chispa, automáticamente ya tenemos ahí ya un conato de incendio. De igual manera, dentro de los agentes específicos cobra especial importancia todo lo que son las enfermedades profesionales tipo tuberculosis, hepatitis B, VIH, porque a veces en la atención del paciente no, por la misma premura de la atención que requiere, no esperamos los resultados. Perdón, jóvenes, un segundito, ya estoy esperando esta llamada de urgencia. Aló, Marcelita. Sí. O sea, todavía no le han entrado ninguna notificación. A ella, ya, listo. Ya. Ya. Listo, entonces. Ya. Ya te pasó la voz. Ya. Listo. Ok. Ok. Gracias, gracias. Ya, mil disculpas. Entonces, como les refería, entonces a veces por la premura no pedimos los análisis primero y atendemos al paciente y después pues nos damos la sorpresa que es un paciente con hepatitis o es VIH positivo. De igual manera, está dentro de emergencia, a veces se utilizan radiografías de emergencia. Ustedes saben que todos los equipos de rayos X generan radiaciones ionizantes. Cuando hablamos de la exposición a agentes físicos, les mencionábamos pues, que las radiaciones peligrosas eran justamente estas, las radiaciones ionizantes. También existen algunas lámparas que se utilizan para la esterilización, y dentro de esas lámparas que se utilizan para la esterilización, pues está la radiación ultravioleta, que también puede generar y puede ser contaminante. Entonces, como verán, el servicio de emergencia es uno de los servicios, quizás el servicio junto con quirófano, que acumula mayor cantidad de riesgos, sin contar los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque ahí el paciente, son pacientes en algunos casos demandantes y por su propia situación, pero los que más presionan, obviamente, va a ser la familia. La familia, ustedes saben, la familia que está preocupada, en muchas casos va a ser no solamente demandante, exigente, sino inclusive a veces ha llegado inclusive hasta la agresión física
a los profesionales de la salud. En el laboratorio clínico. Bueno, ya sabemos que en el laboratorio es el lugar donde se realizan los análisis clínicos que van a contribuir al diagnóstico y tratamiento, perdón, al diagnóstico sobre todo de los pacientes. Dentro de los principales análisis que se hacen, pues en laboratorio hay, tenemos las pruebas de rutina, algunas pruebas de emergencia, de urgencia, que generalmente estas atienden las 24 horas del día. Existe un laboratorio casi especial en los hospitales que trabaja durante todo el día, y otros laboratorios de especialidades que generalmente solamente se restringe a los horarios de detención los días por la mañana. El laboratorio, como vamos a ver más adelante, tiene sus propias condiciones de bioseguridad, y estas condiciones de bioseguridad van a variar de los riesgos a los que están expuestos y va a ser catalogado por niveles, ¿no? Hasta 4 niveles en nuestro país, en otros países contemplan hasta 6 niveles de bioseguridad. ¿Qué riesgos hay? Obviamente, igual que en los otros servicios, la exposición a agentes patógenos en sangre y fluidos corporales, especial importancia, tuberculosis, hepatitis B y VIH. De igual manera, exposición al formaldehído, que se utiliza como fijador en algunas muestras procedentes del laboratorio y de la morgue. También hay exposición a riesgos químicos por la serie de sustancias que se utilizan en el laboratorio, por ejemplo, para fijar algunas muestras, para procesar también muestras. Dentro de los riesgos específicos también tenemos la probable desarrollo de alergia, dentro de eso al látex. En los laboratorios también corremos el riesgo de caernos, de tropezarnos, si es que hay algún tipo de desnivel. El riesgo disarmonómico generalmente proviene de la manipulación de algunos equipos, y dentro de los equipos de repente que les genera mayores problemas a los compañeros de laboratorio están los microscopios, ¿no? Imagínense pues estar 1 hora ahí agachado en el microscopio, ¿no? Me imagino que debe ser un poquito molestoso. De igual manera, al manejar equipos con tecnología, equipos eléctricos, también vamos a estar expuestos a riesgo por quemaduras y por malas instalaciones también. En la lavandería. La lavandería es el departamento encargado de recibir la ropa sucia para su procesamiento y proporcionar a diferentes servicios ropa limpia, planchada para pacientes, personal y visitantes. Generalmente lo que manejan la lavandería son los uniformes, sábanas, fundas, tollos, cubrebocas, cortinas, entre otras prendas, ¿no? Esta es, por ejemplo, la imagen de una lavandería de un hospital, ¿no? En la zona de recepción o del primer lavado de la ropa, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar, entonces, con solo ver la foto, ya podemos imaginarnos a qué tipo de riesgos específicos podemos enfrentarnos. Va a haber exposición a sangre, objetos punzocortantes, a veces agentes químicos desinfectantes, y esta exposición generalmente se da porque no se clasifica bien la ropa. De igual manera, la exposición a jabones y detergentes, y que si no tener, y si el trabajador de lavandería presenta fisuras en la piel, puede, o sea, alguna herida en la piel puede ser su puerta de ingreso, ¿no? De igual manera, la mezcla de algunos desinfectantes y detergentes puede potenciar, ¿no? Que pueden tener un efecto sinérgico. De igual manera, en la lavandería, al utilizar máquinas lavadoras a vapor, los niveles de ruido van a ser importantes,
De igual manera, las temperaturas extremas, como el calor excesivo, porque a veces se utiliza agua caliente. A manipular cargas, hay predisposición para padecer de desórdenes musculoesqueléticos, sobre todo lo que es la columna vertebral, y el riesgo de incendio a causa de la pelusa acumulada a veces en el techo, ¿no? Y si hay pelusa, hay probabilidad de desarrollar alergias respiratorias también. Y al hacer la lavandería, lavar la ropa, también puede haber derrame de agua, entonces podemos resbalarnos en el pie. Generalmente hay a veces sobrecarga de trabajo en estas áreas. Se puede originar quemaduras por el vapor de agua, pinchazos de aguja, entre otros. En el área de mantenimiento. En el área de mantenimiento, para que lo entiendan mejor todos, son especies de talleres donde se va a llevar a cabo talleres de mecánica. Se va a llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos hospitalarios. Igualmente, las instalaciones que tienen que ver con su manejo de electricidad, la capacidad para manejar agua, gases, algunos equipos biomecánicos pequeños, portátiles, pero también otros equipos más grandes, inclusive, por ejemplo, los ascensores. Entonces, en mantenimiento, pues es realmente bastante variado el trabajo y variado también la exposición a agentes de riesgo, ¿no? Va a haber, obviamente, exposición a riesgos químicos, exposición a riesgos físicos. Dentro de los riesgos físicos, por ejemplo, la posibilidad de electrocución con electricidad, generar incendio. Basta que haya una chispa y oxígeno y se puede generar incendio. De igual manera, al manejar equipos pesados, por ejemplo, montacargas, ascensores, siempre va a haber la probabilidad de accidentes que pueden generar probables amputaciones, quemaduras y en el mejor de los casos, heridas también. De igual manera, al manipular cualquier equipo que no esté desconectado de la energía eléctrica, eso se llama desenergizar. No se debe manipular ningún equipo eléctrico, ni en el trabajo, ni en su domicilio, mientras no esté desenergizado. ¿Para qué? Para eliminar el riesgo realmente sería de sufrir algún tipo de shock o quemadura por electricidad. De igual manera, puede haber la exposición accidental a mercurio, como ya les mencionaba, anteriormente los antiguos tensiómetros y termómetros todos funcionaban en base a mercurio. Va a haber también una probabilidad de contaminarnos con gases que sean liberados accidentalmente. Recordar que en mantenimiento también se le hace su mantenimiento preventivo a las máquinas de gases, por ejemplo, y entre ellos el oxígeno. Y si están expuestos a todos estos factores, obviamente también pueden tener, obviamente, alguna afección respiratoria, que puede ser desde una neumonía hasta un proceso alérgico. La unidad de hemodiálisis. Ustedes saben que el servicio de hemodiálisis es un servicio bastante especial, bastante sui generis, y que funciona como un área de apoyo en el servicio de nefrología, donde básicamente se da tratamiento a pacientes con insuficiencia renal aguda crónica. Y son pacientes que realmente su condición ya está un poquito venida menos, que dependen prácticamente de la hemodiálisis para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, los servicios de hemodiálisis que tenemos aquí en Tacna son de regular tamaño,
si mal no recuerdo, unos tienen como 14, otros 18 camas. Sin embargo, tienen unos riesgos específicos también, ¿no? Por ejemplo, agentes patógenos en sangre, ¿no? Ustedes saben que para colocar la hemodiálisis a los pacientes se les hace una fístula arteriovenosa. Esa fístula arteriovenosa tiene por finalidad servir de vía de entrada para colocarle los catéteres por donde se va a practicar las hemodiálisis. Entonces eso se va a manejar constantemente por profesionales de la salud y por lo tanto van a estar frecuentemente expuestos a, a todos aquellos factores de riesgo derivados del pinchazo, ¿no? En vías sanguíneas, ¿no? Ni que hablar también de la exposición a agentes químicos, a algunos factores disergonómicos. En radiología, todos los hospitales tienen un servicio de diagnóstico por imágenes, donde los principales áreas son radiología, donde se toman radiografías, servicios de ecografía, donde se toman ecografías, y los más modernos ya tienen inclusive tomógrafos, ¿no? Para hacer tomografías axiales computarizadas. Todos ellos son diagnósticos por imágenes que nos van a permitir visualizar con mediana claridad de forma interna nuestro organismo. Y para eso al paciente se le irradia rayos X. Estos rayos X tienen la característica pues que son radiaciones ionizantes. Y si son ionizantes son contaminantes, pero contaminan tanto al paciente como para el trabajador. Lo que pasa es que el paciente recibe la radiación por la dosis, va a variar del tipo de radiografía, pero lo importante es que es una fracción de segundo para el paciente. Por lo tanto, se considera prácticamente inocua si fuera una radiografía. O si fueran más radiografías, ya hay que tomar en cuenta estas características. Pero para el trabajador que labora ahí, pues sí es un riesgo importante la radiación, porque ya que trabaja pues durante 4, 5, 6 horas. Por eso es que ellos tienen un régimen especial de trabajo, todos los trabajadores de rayos X. Entonces, la exposición pues a estas radiaciones que proceden de los rayos, de los equipos de rayos X, dentro de los equipos de rayos X hay los equipos fijos, que están generalmente en el servicio de radiología, pero también hay equipos móviles, o sea, que se pueden llevar de un lugar a otro. ¿Y dónde generalmente se llevan? Se llevan generalmente a los servicios de emergencia o a veces hospitalización cuando el paciente no puede movilizarse y también a quirófano. Entonces, en todos estos casos hay que tener en cuenta la radiación. Sobre los efectos agudos de la radiación tenemos el eritema, ¿no? O sea, una quemadura localizada prácticamente. Y cuando ya la exposición es prolongada, ya vienen otros síntomas, puede ser náuseas, vómitos. Pero si la exposición es crónica, vale decir, durante varias horas, durante varios días, meses, años, el paciente puede desarrollar, lo primero, haber un tipo de aplasia medular, o sea, supresión de la médula ósea. Y después algún tipo de neoplasia, generalmente cáncer de piel. De igual manera, si es una mujer gestante, puede tener efectos genéticos con defectos congénitos en la trabajadora embarazada. Y si es una mujer embarazada que accidentalmente ha sido expuesta a este tipo de radiación, puede también el producto nacer con defectos congénitos. Entonces, esta exposición, esta radiación, ocurre pues cuando el personal no está protegido. Por eso es que el personal tiene una protección, tiene equipos de protección personal especiales, cuya característica es que están generalmente cubiertas con plomo.
De igual manera, las paredes de los servicios de radiología, las paredes, puertas, ventanas, todo tiene plomo para evitar que se difunda la radiación. De igual manera, hay que tener especial cuidado en los pacientes con TBC que son expuestos a rayos X, ya que podemos complicar su situación. De igual manera, todos los trabajadores, como en rayos X, como tienen que colaborar, a veces ayudar con cargar al paciente, están expuestos a factores de riesgo ergonómicos. También en los servicios de rayos X, los pacientes y los trabajadores pueden caerse. Va a haber también exposición a sustancias químicas, ya que en muchos casos las radiografías necesitaban cierto proceso de velamiento para poder ser visualizados. Otro servicio relativamente medio complejo desde el punto de vista de exposición a riesgos es sala de operaciones, ¿no? Los quirófanos. Como ustedes saben, ya la función del quirófano es llevar a cabo intervenciones quirúrgicas denominadas de cirugía mayor, que tienen la característica de que tiene que ser en condiciones especiales de asepsia. O sea, son ambientes inicialmente estériles. Digo inicialmente porque ya después cuando se interviene al paciente se va a producir algún grado de contaminación, ¿no? Este es un quirófano relativamente chico, está sobrecargado de equipos, de sustancias químicas, de balones, etcétera, etcétera. Vamos a ver a qué factores de riesgo están expuestos estos trabajadores. Obviamente, a gases anestésicos residuales, ¿no? Muchos de los procedimientos de anestesia a los pacientes son gases y a veces se liberan accidentalmente al medio ambiente. De igual manera, al ser procedimientos invasivos, va a haber exposición a sangre, y si hay exposición a sangre, tenemos la posibilidad de contaminarnos con riesgos biológicos, objetos punzopenetrantes, bisturís, agujas, catéteres, desarrollo de alergias, no solamente por látex, sino a los guantes y otro tipo de catéteres, tubos, el peligro de incendio. Muchos procedimientos quirúrgicos se hacen con equipos de electrocauterio, ¿no? Entonces, y donde se libera chispas. Entonces, siempre va a haber la probabilidad de incendio, explosiones en los quirófanos. De igual manera, al estar muchas horas en determinada posición, va a haber exposición a riesgos ergonómicos que pueden generar fatiga muscular, la exposición a gases tóxicos, a altas concentraciones de humo. Como les decía, a veces se utilizan algunos procedimientos de cicatrización, de cauterización que liberan humo. De igual manera, exposición a láseres que se liberan durante la extirpación y cauterización de tejidos. Acá van a haber una clasificación de láseres que se liberan. Es importante que existan, sobre todo cuando alguno de ustedes quiere hacer la especialización. Existen especialidades que utilizan más los equipos de electrocauterio o de láser. Tener en cuenta esta categorización, ¿no? Que va desde la clase 1, el láser menos peligroso, hasta la clase 4, que vienen a ser láseres de más alta energía, que pueden liberar radiaciones ionizantes. De igual manera, al haber una serie de equipos, vamos a estar expuestos a probabilidades de sufrir riesgos eléctricos, a quemaduras. También muchas veces se manipulan sustancias detergentes para lavado, por ejemplo, de cavidad peritoneal, cavidad torácica, y se mojan el piso. Y ese piso puede, pues, servirse, podemos resbalarnos, mejor dicho.
Cuidados intensivos. Bueno, la unidad de cuidados intensivos generalmente solamente hay en los grandes hospitales o medianos hospitales. Tiene la función, pues, que es un departamento multidisciplinario donde son derivados a aquellos pacientes que requieren el máximo nivel de atención médica desde el punto de vista de capacidad resolutiva. Vale decir, son pacientes, pues, que están en tal estado de gravedad que amerita, pues, niveles de intervención de alta resolución y a veces de procedimientos de urgencia y de emergencia. Y probablemente su evaluación también va a ser continua. Entonces, son equipos, son camas que tienen la característica que tienen una serie de equipos biomédicos por cada paciente y por cada cama. Entonces, justo la exposición a riesgos deriva de estas características, ¿no? Entonces, va a haber, aparte de las exposición a los factores de riesgos biológicos, por ejemplo, va a haber la exposición a todo lo que es riesgos eléctricos. En cuidados intensivos neonatales no hay paredes, no debe haber paredes, por ejemplo. ¿Por qué? Para evitar este hacinamiento también, ¿no? También como hay gran cantidad de equipos, de materiales también, entonces la probabilidad de tropezarnos, de que los espacios para la circulación sean reducidos, aumenta la probabilidad de sufrir accidentes, caídas, etc. De igual manera, entonces hay exposición a desarrollar alergia a cualquier agente químico, los riesgos tecnológicos provenientes de toda la cantidad de ese equipamiento que ya les mencionaba, se utilizaba. Recordar que muchos de estos pacientes ya llegan con infecciones nosocomiales intrahospitalarias que, como conversábamos la semana pasada, pues tienen la característica que sus agentes son pues ya más resistentes y por lo tanto la posibilidad de controlarlos es un poquito más complicada también. Respecto a, ya pasamos ahora un poquito a los ambientes comunes, ¿no? Los pasadizos. Los pasadizos son comunes, son áreas de espacio comunes por donde transitan no solamente los pacientes, sino los trabajadores de salud, visitantes, y que generalmente están alrededor de los consultorios externos, ¿no? Acá los riesgos principales son la exposición a riesgos biológicos, porque desconocemos el grado de contaminación que tienen estos trabajadores o estos visitantes. Debemos partir por el principio universal, considerar que todos vienen contaminados. Y la otra, las características arquitectónicas de los pasadizos, ¿no? Hay pasadizos que son bastante amplios, hay otros que son bastante reducidos. Dentro de los riesgos locativos, uno de los principales riesgos es las características del piso. Recomendar a los servicios de limpieza que haga el encerado y la limpieza generalmente en horas de la noche, a la hora que hay poca demanda de pacientes. Y los otros riesgos que sí es pues casi imposible de controlar son los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Por qué? Por la alta demanda de pacientes que donde hacen su cola o están esperando el turno, demandan su malestar, agreden o ofenden a los trabajadores, se pelean entre los propios pacientes por quién entra primero, etcétera, etcétera. Como verán, pues entonces dentro del ambiente hospitalario se van a producir una serie de circunstancias, de peligros, que a las finales pues, trascienden también en nosotros como trabajadores de salud y que nos van a exponer y a veces sobreexponer a determinados grupos de riesgo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Listo, No, doctor. entonces, por favor, al delegado, me envías, por favor, la captura de la pantalla de los participantes. Ya son 26 participantes, ¿correcto? Ya, doctor.
normal. Listo, entonces nos vemos la próxima semana, jóvenes, de forma presencial, por favor, la próxima semana, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Eso, doctor.